Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Que el Señor me le bendiga en esta hora, mi estimado hermano, mi estimada hermana. La misericordia del Señor ha sido grande con nosotros y como dice su palabra, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Podemos darle gracias al Señor por su misericordia, por su fidelidad. Hay un motivo más en este día, por qué alabarle, por qué bendecirle, por qué exaltar su santo nombre. Quiero compartir con usted en esta hora el tema que le hemos titulado El reino del ungido de Jehová. Este rey nació de la forma más humilde cuando vino a esta tierra y vino a cumplir una misión de ofrecer salvación al mundo entero a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Nos estamos refiriendo a nuestro amado Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. La palabra nos dice en Filipenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Usted y yo conocemos a nuestro amado Salvador, y conocemos que a través de la palabra de Dios, lo hemos conocido como Cordero, lo hemos conocido como ese sacrificio, ese hombre que vino a dar su vida por toda la humanidad. Y en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 7 lo describe y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como le decía, hemos conocido esa parte del Dios que nosotros tenemos, de Jesucristo, como Cordero, dice la palabra como lo describe Isaías. Todo esto padeció Jesús por amor a la humanidad, para poder otorgar salvación a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y pueda tener vida eterna. Y esa es una fase que conocemos nosotros de Jesús, pero también es importante que sepamos que así como el mundo lo conoció, como lo describe Isaías, angustiado, afligido, como cordero que fue llevado al matadero, pero también debemos de conocerle como nos lo describe Juan en el Apocalipsis. Dice el versículo 5 del capítulo 5 de Apocalipsis: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Como vemos nosotros también esa fase de Jesucristo, ya no solo como Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo y que para que todo aquel que en Él crea puede alcanzar salvación, sino que también conociéndolo en la faceta de el león de la tribu de Judá, que ha vencido, dice la palabra. Acompáñeme, vamos a leer el Salmo 2 y dice el versículo 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este salmo describe la rebelión de las naciones que había en ese momento, en el tiempo de David, pero también describe la venida de Cristo para establecer su reino eterno. Mire, David pudo haber escrito estas palabras en medio de una conspiración por parte de alguna de las naciones vecinas que estaban alrededor de Israel, pero también
es una palabra profética porque él sabía que Dios cumpliría su promesa de traer al Mesías al mundo por medio de su descendencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16 nos dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mire cómo dice el versículo 3: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros, dice, sus cuerdas. Como los reyes de la tierra han querido dejar a Dios a un lado, viviendo cada quien como mejor le parece, viviendo una vida de libertinaje, creyendo que al pecar pues todo irá bien, no va a pasar nada, y rompiendo las ligaduras con Dios. Como vemos hoy en día en las naciones, cómo nos damos cuenta a través de los medios por internet, cómo los países van aprobando muchas leyes que van en contra de la palabra de Dios, y todos creen que pueden hacer lo que bien les parece, hacer las cosas y sin tener ninguna consecuencia. Pero debemos de entender que no es así, no funciona de esa manera. Debemos de rendir nosotros cuentas delante de Dios, debemos de rendir nosotros cuentas delante de nuestro Señor. Y aunque otras naciones o otras personas quieran vivir una vida diferente, quieran vivir una vida de libertinaje, usted y yo debemos de apegarnos a la palabra del Señor, debemos de someternos a la voluntad de Dios, y por eso debemos de poner nuestro corazón siempre delante de Dios. Pero yo quiero que sigamos leyendo en el versículo, vamos a leer del 4 en adelante. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Mire que esta palabra nosotros la vamos viendo cómo se va cumpliendo en estos tiempos. A través de las noticias hemos podido ver que muchos mandatarios a nivel mundial hoy los vemos orando, los vemos reconociendo a Dios en medio de esta pandemia que se ha desatado. Senadores llorando por el pecado de su nación. ¿Cuántos líderes que están a nivel de presidencias, cargos altos, reconociendo al Señor como su Salvador, reconociendo al Señor como que es el único que puede traer paz a todo lo que está pasando? Y usted y yo debemos también de hacer lo mismo por nuestra nación. Debemos de orar por nuestro Salvador. Debemos de orar por nuestra nación, de pedir misericordia. Dice la palabra en el versículo 11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honrad al Hijo se refiere a rendirse y someterse completamente al Rey. Cristo no es solo el Rey escogido por Dios, sino que también debe ser Rey de nuestros corazones y en nuestra vida. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Que el Señor me lo bendiga en esta tarde. Bendiciones.